Barra de Opinión presenta la Santa Muerte. ¿Qué es la Santa Muerte? No solo es una expresión religiosa, sino fundamentalmente es una expresión social. ¿Qué opina la Santa Muerte de un ladrón? No lo juzga la Santa Muerte. La Santa Muerte está para dar favores. La Santa Muerte puede tener una vertiente oscura. Y cuando digo oscura es hacerle daño al otro, jode al otro, que le caiga, que muera, que se arruine, que se hunda. ¿El Vaticano tiene una postura oficial? Sí, es de rechazo. Es una criatura divina creada por el hombre. Y eso me parece fascinante. Que nosotros tenemos un pequeño sonido, andamos en eso del alcohol, las drogas y todo eso, y hemos ido en unos bailes, eventos, bueno, no eventos, sino riñas, y siempre le he pedido que nos deje salir adelante, y hasta la fecha nos ha dejado salir adelante. No podía caminar, me desesperé, una persona me la regaló, me habló de ella, y desde entonces la cargo, es la que traigo en el cuello. Y pues gracias a Dios llegué a México, me trataron, y no hubo necesidad de operación, y aquí estoy, de pie otra vez. Cuando creí más en la Santa Muerte es que iba yo camino a Chalma. Soy muy creyente del señor Chalma también. Entonces me perdí en un camino. Al buscar el camino para atravesarme encontré un barranco. De ahí me fui para abajo. Entonces al caer me fracturé un pie. Ahí fui donde realmente me invoqué a la Santa Muerte. Hay una nueva santa en México, venerada sobre todo en México, nacida en México, la Santa Muerte. ¿Qué es la Santa Muerte? Bueno, es un culto, pero déjame decirte antes de entrar propiamente al tema de la Santa Muerte, que para mí como sociólogo es un fenómeno fascinante el culto de la Santa Muerte, porque yo crecí en una atmósfera en donde pues siempre se me dijo que nosotros somos criaturas de Dios, fuimos creados por Dios. Uh-huh. Y la Santa Muerte, como sociólogo, me dice que es justamente lo contrario, que Dios o las deidades o los sentimientos religiosos son creados por los hombres en situaciones concretas, no solamente en situaciones concretas, sino por sectores concretos de la sociedad. Bernardo Barranco, sociólogo de la religión, bienvenido a Shalala. A ver, no lo entendí. ¿Quién dice que los sentimientos religiosos son creados por los seres humanos? Eso lo dicen los ateos. ¿Quién dijiste que lo dice? ¿La Santa Muerte? Sí, ¿Este culto? Al estudiar el fenómeno de la Santa Muerte, como otros, como Malverde u otros cultos, me dan la sensación de cómo la humanidad, el ser humano, va creando sus propias deidades amoldadas a sus circunstancias específicas. Es decir, tú has tenido en vida el privilegio de observar cómo un culto se expande en México. Así es. ¿Cuándo nace la Santa Muerte? Mira, la Santa Muerte, no hay una fecha precisa. Uh-huh. Es difuso. Algunos hablan de hace más de un siglo, otros hablan de los años 50, otros hablan más concretamente a partir de los últimos 30 años. También, ¿no? También la sitúan en la época prehispánica. Algunos la sitúan en la época prehispánica. Una descendiente de la Coatlicue. Así es. Ajá. Y es que el fenómeno de la Santa Muerte es un fenómeno muy de la Ciudad de México. Ajá. Y muy de los sectores marginales de la Ciudad de México. Los que están en la periferia exterior de la legalidad, ¿cierto? Así es, o los excluidos, podríamos decir, usando los conceptos clásicos de la sociología. Los que se dedican a la piratería, al comercio ambulante, narcotráfico, ladrones, prostitutas. ¿No? Es decir, el sector excluido ha creado su propia economía, que es la economía informal, que además, déjame decirte, tiene cerca del 60% de empleo en este país, es decir, genera más empleo que la economía formal. El 7% de los empleos en este país son ilícitos. O están en la economía informal. Ajá.
ha creado, por ejemplo, sus formas de territorios, Sí. sus formas de poder, su representación de Sus los líderes, ¿no? impuestos. Los puestos, etcétera, que Ajá. son como leyes sociales, políticas, de fuerza, de poder. Así es. Y Y lo- dentro de eso una religión. Y dentro de eso ha creado un culto. Culto. ¿Cuál es la diferencia entre culto y El religión? culto, bueno, tú sabes, Además del prestigio, porque a veces a mí se me confunden. bueno, culto viene de cultura, que Sí. es un ámbito que tú manejas muy bien, al cultivar, ¿no? Es una devoción. Y la diferencia con una religión es que la religión tiene una estructura que administra lo religioso, que generalmente se llama iglesias. Y el culto es una expresión religiosa, que puede ser una religiosidad popular, que no necesariamente tiene una estructura administrativa. O sea, es ¿no? decir, la Iglesia Católica o la sinagoga judía tiene una estructura política y además tiene cultos, rituales. Exactamente, y tiene sus jerarquías, y tiene reglas, tiene doctrinas, etcétera. La Santa Muerte solo No es un tiene. culto. Es un culto nada más, ¿no? ¿Y quién ha diseñado ese culto? Ha sido de manera espontánea, por eso te Espontánea. comentaba, es decir, ha surgido. La Santa Muerte tiene orígenes múltiples, Sí. es lo que los sociólogos llamamos una deidad sincrética, ¿no? Sincretismo, es decir, tiene varias raíces. Una de estas raíces es la católica, ¿m? Es decir, Sí. hay una asombrosa apariencia o similitud entre la Santa Muerte y las vírgenes, ¿no? Concretamente la Virgen María, la Virgen de Guadalupe, la vestimenta, la forma, ¿no? Y de hecho los que la veneran son católicos. Gran parte, evidentemente. Gran ¿no? parte, pero no todos. No todos, Ajá. pero gran parte son Ajá. católicos. Luego, otra beta de la Santa Muerte está en la santería, es decir, en cultos africanos o caribeños que tienen una fuerte presencia, ¿no? Y otro es las culturas mesoamericanas, ¿no? Las deidades mesoamericanas, que ahí está mucho de lo que tú planteabas, ¿no? No, la Coatlicue sobre todo. Sí. Y sobre todo la concepción en la religión o en las religiones mesoamericanas de la muerte. Hay una especie de una relación natural, no dramática frente a la muerte, ¿no? Que en la Santa Muerte se hereda. Es decir, en el mundo mesoamericano es más importante cómo mueres que el hecho mismo de la muerte, ¿no? A ver, No, las mujeres que morían en parto entraban directamente a los lugares privilegiados, ¿no? O a los guerreros que morían en batalla, ¿no? Pero si morías por edad o por enfermedad y no tal, se valía. te reciclabas otra vez, Bueno, ¿no? como los ¿No? islámicos, ¿no? O sea, Así es, si mueres ¿no? en combate por la, Sí. la religión, Así es. vas directo al paraíso Así es. con muchas novias y muchas bebidas frescas con miel. Ajá. Entonces, Son ¿cuál es tres. la muerte exquisita para la gente del culto de la Santa Muerte? Mira, déjame comentarte nada más que la vertiente católica es un tipo de catolicismo barroco. Es decir, es el catolicismo que nos llega en el siglo XVI y parte del XVII. Es un catolicismo de la Contrarreforma. No sé si tú o gente del auditorio recuerde esos Cristos negros que todavía existen en unas iglesias. Por ejemplo, en Oaxaca hay un Cristo negro muy famoso y el Cristo negro está totalmente deshojado, cadavérico, con una expresión de dolor, etc. Bueno, ese tipo de catolicismo remarcado, que viene de un sacudimiento como fue la Reforma, es el tipo de catolicismo que está representado en la Santa Muerte. Para ser, digamos así, contundente en términos... Entonces, pero ¿qué muerte te lleva directo al paraíso, según este culto? No es propiamente un culto de muerte que esté pensando en el más allá. Porque dijiste, importa más cómo mueres. En las culturas mesoamericanas. Pero esto no... Que se hereda y hay una especie como de si no banalización, pero no dramatización de la muerte como lo tiene el catolicismo u otra religión. Es una de sus razones de Así ser. es. Es decir, porque la gente que venera en esta tradición joven,
son gente que está en riesgo de morir a cada rato. Claro. Entonces, el catolicismo en realidad lo que aporta es este dramatismo barroco. Entonces, la Iglesia Católica la ha combatido, pero en realidad, en el fondo, la Santa Muerte es una herejía católica, ¿no? Es una herejía ¿la católica. Iglesia cómo la considera? ¿Diabólica? La considera un culto pagano, la considera como un antitestimonio, la ha combatido, sobre todo la Pero no considera una como... herejía. ¿Perdón? No una herejía. No en términos de herejía, porque incapaz que se reconozca a sí mismo estos elementos heréticos que se han ido cultivando y Ajá. desarrollando. La considera más bien como un culto de antipiedad popular, ¿no? Ah, caray. O sea, es lo contrario a la piedad. Que es la religiosidad popular. La piedad popular, en el sentido clásico del término, es todo lo que es la manera como la gente siente, vive, festeja y expresa su fe. Oye, Bernardo, viendo estas imágenes de estas multitudes que cargan estos esqueletos con su hoz, las ofrendas que dicen mi flaquita, yo tenía mucho miedo viéndolas porque yo creo que la fuente de nuestro miedo es la muerte. Claro. Cada que nos acercamos a la muerte es cuando nuestro esqueleto tiembla de miedo. Esa es la fuente. Esta gente se enfrenta, se mete en esa ácido temor de la muerte en el culto. Están ahí en el sentimiento de estar cerca de la muerte todo el tiempo. Claro. Sí. Sí, en el fondo, esta percepción que tienes es muy correcta. Sobre todo porque ubiquemos bien el sector de la Santa Muerte. Sí, sí. Tú ya lo señalabas hace un momento. Es gente que vive al filo de la navaja. Así es. Son personas que están permanentemente en situación de riesgo, de todo tipo. Desde contraer enfermedades, como el mundo de la prostitución, Claro. desde ser atrapados por la policía, que puede ser una maldición, hasta con una banda contraria, etcétera, etcétera. Entonces, esta forma de cómo vive la vida es la forma en cómo vive su fe y cómo expresa su cultura religiosa. Entonces, ¿qué opina la Santa Muerte de un ladrón? No lo juzga la Santa Muerte. La Santa Muerte está para dar favores, ¿no? Y la gente va como con la Virgen de Guadalupe, no hay ninguna diferencia. O el Santo Niño de Atocha. O el Santo Niño de Atocha. ¿Qué favores se les suele entonces, la pedir? gente llega y pide salud, protección, pide dejar vicios, mejorar, trabajo. Pero también pide daños a terceros, ¿eh? Esa es la gran diferencia. Es que eso es... Esa es la gran diferencia. Eso sí es anticatólico, mientras, ¿no? Y digo, anti muchas religiones también. Mientras la mayoría de la gente en las grandes religiones es pedir cosas de bien o éticamente aceptables, sin daño al plausibles, prójimo. Sin daño al prójimo, la Santa Muerte puede tener una vertiente oscura. Y cuando digo oscura es hacerle daño al otro, jode al otro, que le caiga, que muera, que se arruine, que se hunda, ¿no? Pero también eso expresa ese mundo bravo, ese mundo salvaje, ese mundo polarizado de la gente. ¿Cómo le vas a pedir a un pobre que está siendo martirizado, perseguido, etcétera, etcétera, que esté bien, pensando siempre todo en bien? Por supuesto que no. La gente expresa culturalmente no solamente defenderse, sino contraatacar. Cuando primero empezamos a hablar informalmente de la Santa Muerte, yo te pregunté, ¿y por qué ha cundido este culto? Y me contestaste ante algo muy inquietante. Me dijiste, porque es muy eficaz. Sí. O sea, la Santa Muerte sí le pides y te da. Pues no solamente la Santa Muerte, cualquier culto tiene un nivel de eficacia. Es decir, si tú comparas... la iglesia ha apostado mucho por Juan Diego, por ejemplo. Sí. Vino el Papa y lo santificacaron y crearon una plaza, etc. Pero Juan Diego no ha prosperado. Hace milagros, ¿no? Porque no ha sido efectivo, ¿no? Ahora, yo estoy dando una respuesta social. No, sí, ¿no? sí. Es lo que dice la gente. Es lo que dice la gente. Esto empezó a develarse hace como unos, yo te diría 15 años, cuando sale un libro de Homero Ardífiz. Y se llama La Santa, es una novela, pero es una novela que él vivió de una fiesta de narcos, que es real, y en donde en el momento de esta fiesta,
hay un momento de culto y es donde él ve la Santa Muerte. Él encarna a un periodista, Homero. Había muy claro en narcotraficantes, había políticos, había empresarios Hace 15 años. y había obispos. Y un obispo que acaba de renunciar por edad. ¿Quién? Pues él me dijo que no dijera su nombre, lo tengo perfectamente, pero está en la novela. está en la novela, está en la novela. ¿Y cómo se No, llama? no dice el nombre, se inventa un nombre. Ajá. Bueno, lo que te quiero decir es que la expansión, digamos, de la cultura popular está llegando a los sectores de las buenas conciencias, si tú quieres, ¿no? Por efectiva. Por efectiva, por maciza, como dicen ellos, ¿no? Y como maciza, o sea, Ahora, sólida. Hay tres grandes corrientes cuando hablamos de Santa Muerte. Una primera estaría muy cercana a lo que sería un culto tipo la Virgen de Guadalupe, ¿no? La niña buena, la niña blanca, mi niñita, donde te piden cosas buenas, un intercambio, me voy de rodillas, te traigo estas velas, te pongo tu efigie en mi casa, etcétera, ¿no? Por cosas de bien. Dos, la línea más comercial que también se ha dado. Si uno va al mercado de Sonora, uno encuentra una cantidad de efigies, de juramentos, de rezos, de velas, etcétera. Hay una expansión económica y comercial. Bueno, en su mesa ¿no? encuentras de la Virgen de Guadalupe, pero todavía claro. ya llegará. Ya llegará. Ajá. Y luego la tercera línea está esta línea más oscura, más dura, más, digamos, metálica. ¿Qué es la más atractiva? No digamos que esa es la ortodoxia, quizá, ese es el quizá núcleo, no la más expandida, quizá pero es como lo más atractivo. y que ha sido muy, muy asumida, Sí. sobre todo por el mundo del crimen organizado, Sí. sobre todo por el narco, por los grupos, sobre todo que empieza con el narcomenudeo y ya han encontrado ahora que exploran las Y casas, también etcétera. sirve como de una sociedad común de ellos. Es una manera de comunicarse entre ellos y crear una sociedad que circunda la de las, ¿cómo llamaste? De las buenas conciencias. Sí, sí, sí. De los que vivimos cumpliendo más o menos la ley. Los que pagan impuestos, tienen seguro, O disque. médico, etcétera, ¿no? Ajá. Entonces, para mí realmente resulta la Santa Muerte fascinante, porque refleja la crudeza de una parte de nuestra ¿Dónde sociedad. están los santuarios? Están en diferentes partes de la ciudad. Tú vas a la Merced y encuentras varios santuarios. Tú vas a Tepito, ¿De qué a tamaño, Morelos, Bernardo? de todos tamaños. Sí. Hay unas que son de 20 metros, que los ves desde lejos, como sería en Coacalco, en la avenida López Portillo. Tú encuentras casi un monumento, Y ¿no? la gente Inmenso. llega con sus estatuas, ¿no? Llega con sus estatuas, hay lugares de rezo, hay lugares que son semanales, quincenales, mensuales, hay gente que se dedica a los rezos, hay una famosa señora Enriqueta, que es la que organiza en el centro de la ciudad, pero hay muchos Hay un receros. famoso sacerdote que recién muerto, Romo. ¿no? Romo, que con sus cadenas Así es. de oro y su crucifijo. Te voy a leer una cosa de internet. ¿Cómo quisiera estar de nuevo en México para seguir como antes la devoción a mi flaquita? Pero estoy en mi Nicaragua y aunque la adoro no es como antes. Extraño a mis amigos que rezábamos juntos la novena de mi niña blanca. ¿Cómo quisiera estar de nuevo en México para seguir como antes la devoción a mi flaquita? Pero estoy en mi Nicaragua y aunque la adoro no es como antes. Extraño a mis amigos que rezábamos juntos la novena de mi niña blanca. Todas las C están cambiadas por K. Ajá. Y ahorita me lo explicas por qué esta premeditada desobediencia a la ortografía. Que viva la Santísima Muerte, una devoción que nunca acabará. Aunque nos digan brujos, seguiremos queriéndote, mi flaquita. ¿Por qué parecería un detalle, pero yo no lo creo que sea? Yo creo que es un deslindamiento de las buenas conciencias. Claro. La mala ortografía premeditada. Claro. ¿Quién escribe? ¿Quién escribe? No son literatos, no es gente que sacó un título en la UNAM. Pero ellos saben que no se escribe flaquita. Y lo pone como santo y seña también. Sí, claro. Debe tener algunos Es códigos, un logo, ¿no? pero sobre todo es un signo de decir... No soy ustedes. No soy ustedes, ¿no? Así es. Formamos parte de la mayoría de los mexicanos, ¿no? Ustedes son nosotros.
a estos niveles Esta de es identidad. la- Claro, la Santa Muerte, en cierto sentido, también es un santo y seña de una identidad, de un momento histórico. Y además, déjame decirte, ¿Lo asociarías con una clase social? yo ¿O diría no? más que una clase social, un gran sector de clases sociales marginadas del desarrollo, de la educación, de la salud, de los impuestos, del Internet, etcétera, que han creado sus propios Así es. recursos, sus propios vehículos de comunicación, de expresión, su propia cultura, sus códigos, su economía y sus deidades. Y como decías que no es realmente pequeño, se ha dado en un país donde la tercera parte del territorio no está gobernado por el Estado, pues Imagínate es nada enorme. más. No, y además es un culto en expansión. Empieza en la Ciudad de México y tú ya encuentras Santa Muerte en Estados Unidos, en Los Ángeles, en Nueva York, en las zonas fronterizas, que son los migrantes que llegan a pasar acá, que también se identifican inmediatamente y transportan, no solamente se llevan a la Virgen de Guadalupe de un lado y se llevan a la Santa Muerte del otro, ¿no? Y entonces es un culto en expansión. Ajá. Pero lo interesante, a lo mejor se van a fastidiar tus televidentes de mi fascinación. Yo la verdad, yo lo digo solamente como un fenómeno social. Yo, por supuesto, igual que tú, a veces me choquea mucho esta expresión, pero la gente pobre se lleva y encuentra en la Santa Muerte un manto y un cobijo como una madre muy particular, ¿no? No es la madre, es una madre protectora en todos los sentidos, pero también que contraataca, que como toda madre, ¿no? Defiende a muerte a su hijo que ve en peligro. Eso es lo que la gente quiere. No solamente una madre que diga, ay, no, retírate y yo te apoyo, te aparto en lo bueno. No. La Santa Muerte representa esa madre que es capaz de rifársela por el hijo que está en peligro. ¿El Vaticano tiene una postura oficial, Sí, es de rechazo. pero de Condena. rechazo o es descomulgación? No, porque no podría, se quedaría sin fieles, la mayor parte son católicos ahí. No, más bien como ¿Cuántos miles de personas estamos hablando? No se sabe, pero tú ve en internet, tú ve en sus misas, tú ve la expansión que tiene, ya está en Estados Unidos, están en casi todos los estados, está en el mundo indígena, siendo un fenómeno urbano, se ha expandido a todos los sectores. Refleja también un momento histórico, ¿no? También. O sea, es una manera de lidiar con esta muerte nuestra de cada día que está sucediendo en este país. O sea, Tienes 70,000 muertes por violencia, tienes cerca de 30,000 desaparecidos, tienes una serie de elementos que cotidianamente tú estás lidiando con atracos, asaltos en tu casa, etcétera. Pues evidentemente que todo esto también tiene un correlato en la vida. O sea, si no podemos resolver la violencia, mejor nos acostumbramos, ¿no? Es lo que dice. O veámosla de otra manera. Para mí es fascinante la experiencia de la creatividad que tiene la gente pobre. Quizás mi pasado militante me sacude muchas cosas, ¿no? Los pobres, la gente que busca ser más protagonista, ¿no? Y que probablemente no puede conducirlo a través de un proyecto social o a través de una propuesta más amplia de sociedad, etc. Y tiene como sus reductos donde ella se apropia. La Santa Muerte es una apropiación religiosa de esta gente marginada, fregada. Entonces, lo que te fascina ahí es la creatividad, ver en estado naciente una creación humana llamado culto. Sí, es una criatura divina creada por el hombre. Y eso me parece fascinante. Estoy a punto de decir buenas noches, pero es una creación divina creada por el ser humano. Así es. Esa es una negación de sí mismo. Así o es una creación divina o es una creación humana. Pero ahí lo dejamos. Buenas noches, Bernardo. Qué interesante siempre platicar contigo. No, al contrario, un placer, sobre todo que te preparas muy bien para los programas. Me interesan mucho los temas que tratamos aquí, si no, ¿para qué tratarlos? Y te agradezco tu sabiduría y tu claridad, ¿eh? No, al contrario. Eres un relator fascinante. Muchas gracias. Te agradezco mucho. Barra de Opinión presentó